Esto lo escribo con el corazón en la mano. Esta canción sintetiza en un párrafo la gran batalla de mi vida a la perfección, y llevándola a un paralelismo también puede sintetizar mi sentimiento durante este gobierno. Cuando la noche llegue, y la tierra se oscurezca, y la luna es la única luz que veo, no tendré miedo, no tendré miedo. Si estoy a tu lado, quédate conmigo. En mi caso con mi hija Luna lo pienso con el apoyo que me dio mi mujer, cuando en la mitad de la primera operación de nuestra hija Luna, salió la médica de Ushin, y moviendo la cabeza en un no y con sus manos abiertas hacia arriba, nos dice, me manda la cirujana, está todo el intestino necrosado y está todo muy difícil. A partir de ese momento llegó la noche, la tierra se oscureció y la única luz que veía era la de mi hija Luna. Completamente derrumbado y en un grito mudo, del más profundo dolor, sentí a mi señora Florencia levantarme, abrazarme y decirme: ten fe y esperanza, Luna va a seguir con nosotros. Esto no se termina acá, hay mucho más y nuestra hija va a quedarse con nosotros. Y ahí sintetizo, no tendré miedo, mientras esté a tu lado, quédate conmigo. Haciendo un paralelo con la situación del país, cuando ganó el neoliberalismo también sentí que la noche llegaba y el cielo se oscurecía, ya tenía la experiencia del neoliberalismo en el país, y también sabía de las consecuencias en el mundo, pero vi a muchas personas a las que unirme y pedirles que se queden a mi lado, también al lado de sus familias, amigos, vecinos y compañeros, que no tengamos miedo mientras estemos juntos. También había una luna que iluminaba, la habíamos visto en su mayor esplendor cuando nos propuso un sueño y también cuando dejó su legado en Cristina. Esta luna, nuestra luna Cristina, también estaba pasando por situaciones difíciles de 1000 batallas. A partir de esto puedo trazar un paralelismo y darme cuenta que los sentimientos son muy similares. Toda la situación que pasábamos con nuestra hija la puedo trasladar en este momento con lo que fuimos pasando como país. Muchas batallas y cada una más difícil que la otra. Llegando a un estado de estar exhausto pero saber que no podemos darnos por vencido porque debemos sostener a lo más importante, en mi caso a mi hija Luna y en el caso del país el cielo que todos tenemos sobre nuestras cabezas y nuestra querida Argentina. Luna nació prematura, de 29 semanas y peso 1300 gramos. Quedó internada en la unidad de cuidados intensivos neonatales, a la semana le pronostican una enterocolitis necrotizante, y a los 15 días y 1 kilo de peso entró al quirófano, porque su situación se agravó, su intestino se estaba pudriendo por dentro, y debió ser operada de urgencia. Los días posteriores lo primero era esperar las 72 horas, ver a nuestra hija en ese estado cuando salió de la cirugía, era ver el derrumbe de todo nuestro mundo. Una imagen que recién en estos días puedo ver, a la distancia y con la certeza de que pudo superar este terrible comienzo de su vida. Esas 72 primeras horas se transformaron en 4 meses, meses en los cuales no despegamos de nuestra hija. Semanas esperando que nos digan que hubo mejoras pero no, el pronóstico era estable, así estuvimos 4 meses sin que su intestino funcionara, entonces se la debió intervenir nuevamente. Otra vez volver a sufrir con las primeras 72 horas. Pasaban los días y las semanas y su intestino no tenía motilidad. En el paralelismo lo puedo trasladar a los primeros meses del gobierno, de expectación de necesitar saber qué iba a venir, pero el pronóstico era estable, si bien tanto en el caso de mi hija como en el caso del país, hubiese querido recibir otro pronóstico, tampoco era un mal pronóstico estable. Un día nos habla la cirujana y nos dice, que sin intestino no es posible vivir, y que la situación era difícil. Lejos de mi sentir, de impotencia, de dolor y desesperanza estaba mi mujer Flor, con una esperanza y una fe a prueba de todo. Luego de la charla cuando la cirujana se estaba yendo, Lunita nos dio una de las mayores alegrías, había hecho caca. Si una cosa tan normal que pocas veces puede ser una alegría, para nosotros fue un mundo, un comienzo y una nueva esperanza. Su intestino había empezado a funcionar. Había posibilidad de vida nuevamente. En este resumen el paralelismo, me lleva al principio de los problemas de este gobierno,
donde se percibía el deterioro, pero mi hija Luna estaba empezando a ganar algunas batallas, al igual que nuestra Luna que teníamos para iluminar al país. Los primeros 4 meses de internación fueron momentos muy oscuros, de mucha densidad emocional, de mucha incertidumbre en el día a día. De entrar a la terapia de cuidados intensivos neonatales dejando la tristeza afuera, para poder estar fuerte para nuestra hija, y demostrarle que la queríamos y la necesitábamos con nosotros. Acá creo que no tengo que explicar el paralelismo, está claro. A los 8 meses aproximadamente pudimos irnos a casa, bajo la modalidad de internación domiciliaria. Esta experiencia no comenzó muy bien. La primer noche en casa con todos nuestros temores y preocupaciones, el enfermero que nos asignan le da su alimentación recién sacada de la heladera y nuestra hija empieza a vomitar estrepitosamente. Le pedimos a esta persona que se retire, que nosotros nos íbamos a ocupar de nuestra hija. No podíamos entender cómo la persona capacitada que nos asignaron para cuidar de lo más preciado que teníamos era completamente incapaz de darnos esa seguridad. Nos quedamos con Luna esos días. Ella tenía un montón de medicación, también tenía un catéter central y una sonda de alimentación nasogástrica. Creo que también el paralelismo está claro. Una época de turbulencias, frustraciones, tristezas, poca aptitud de las personas asignadas a ciertas tareas, y algunos momentos con pequeñas alegrías que nos daban esperanza. En uno de los tantos retornos a terapia, generalmente por infecciones en sangre debido al catéter central, que todos los días al abrirlo para conectar su alimentación parenteral, generaba riesgos. Mi señora nota algo raro en su mollera y se lo comenta a la médica, y la médica decide llamar al neurocirujano, que decide hacerle una tomografía y otro estudio que no recuerdo el nombre. Ahí nos dan otro mazazo. Descubrieron que Lunita había tenido 2 ACV y que parte de su cerebro había sido dañado. Esta etapa en el paralelismo con el gobierno lo puedo llevar a que sabía que había un riesgo constante y el momento de la elección legislativa de medio tiempo, donde gana nuevamente el neoliberalismo, fue un mazazo también porque conocía los resultados que habían tenido en el país esas políticas, y no entendía cómo se había podido volver a engañar, y al igual que el pronóstico de mi hija de los AGV, sabía que no eran buenas noticias, pero Lunita demostraba ser una guerrera y no se iba a dejar vencer, y nosotros íbamos a estar a su lado para sostenerla. También la parte de la sociedad con la cual convulgo, demostró que no se iba a dejar vencer y que debíamos estar juntos. Continuamos en la vorágine de internación domiciliaria y 4 hijos más que atender. Si Luna cuando llegó al mundo tenía 4 hermanos, entre las visitas a los médicos, las internaciones todo se transformó en velocidad, tareas, responsabilidades, y darle para adelante sin importar el cansancio, el agotamiento, el frío, el calor. Era una lucha larga en la cual todos los pasos contaban y las pocas manos sumaban. En ese tiempo, llega Joaquín el más pequeño. Sí, con él habíamos llegado a 6 hijos y transformamos nuestro deseo de familia grande. En realidad, todavía faltaba la otra parte de nuestros deseos, con grandes festejos, grandes sobremesas, charlas hermosas por más que fueran banales o profundas. Pero debíamos seguir para adelante. Joaquín trajo más trabajo, más esfuerzo, pero era un motor de tracción para Lunita. Duermen en la misma habitación con la enfermera y mi señora, y Luna quiere copiar a su hermano y tienen un amor especial. En esta parte del paralelismo con la política, no tengo dudas que entra Axel Kichilov, que también es un motor que tracciona, nunca dejó de estar con la gente y también le tenemos un amor especial como de hermanos. A principios de julio de 2017, en una ida a la guardia, por un tema respiratorio, y de sentir a Luna completamente sin fuerzas, nos indican que nos quedemos en la guardia, y hacerle una seriada de nebulizaciones con salbutamol. Al tomarle el SPO estaba dando bajo y ya prendía luces de alarma. Intentaron poder recuperar la respiración pero Lunita tenía su cuerpo agotado de esforzarse por respirar. Nos llevan a UCI pediátrica nuevamente y después de los estudios se viene un duro golpe que nos derrumba. Luna tenía una gripe y un virus sincicial respiratorio, su oxigenación en sangre no era buena, y debían intubarla para conectarla a un respirador, y analizar todos los días los gases en sangre. Había un riesgo muy grande de que se dañen sus órganos por falta de oxígeno en sangre. En el paralelismo, lo llevo a el golpe también durísimo del anuncio que se iba a pedir el préstamo al FMI, donde a partir de eso también íbamos a tener que analizar todos los días variables numéricas que iban a afectar nuestra vida.
Fueron meses del invierno más difícil de mi vida, durmiendo en el auto, conviviendo con personas que también pasaban por situaciones realmente duras, de momentos muy angustiantes, con mucha incertidumbre, viendo cómo había chiquitos que no superaban los problemas, derrumbándome ante esto, desesperanzado, golpeado, interpelando si en verdad había un Dios y si había, porque tenía que someter a mi hija a pruebas tan duras, desafíos tan crueles, si ya habíamos demostrado toda mi familia demasiada templanza. Mi señora la demostró llevando durante más de 3 meses la casa y el cuidado de los chicos sola. Nuestros hijos, los más grandes, 9 Mailén, 12 Esmeralda y 15 Mateo, entendiendo lo que pasaba con su hermana también la demostraban, pero nosotros como padres no sabíamos en cuánto los afectaba, cuánto habían podido absorber de la situación y tampoco podíamos detenernos, parar el mundo, y contenerlos debido a la situación. Ellos también estuvieron batallando. Nuestros más pequeños, Eva Juana, bien peronista de 6 años y Joaquín nuestro muchachito que enamoraba a todos de 1 año y medio, también sentían los embates de esa vorágine, Evita retrasando su alfabetización y Joaquín en menos medida, pero arriesgando demasiado todos los días acompañado a la mamá a ver a Lunita al hospital. No le podía negar a la mamá ver a su hija todos los días y no teníamos demasiadas manos para dejar a Joaquín. Así que nos fuimos arreglando. Pasé el invierno mirando las 12 máquinas hospitalarias que estaban conectadas a mi hija, entre respirador, monitoreo de SPO, frecuencia cardíaca, máquinas de infusión de medicación, de morfina, de antibióticos, de sedación, de fentanilo, y muchas más que no recuerdo. Muy duro, y Lunita en coma farmacológico con una máquina respirando por ella. Y yo a su lado acariciándola, agarrándole su manito, pasando por todos los cables, y estudiando esos números todo el día, hasta la noche donde llegaba el agotamiento y me iba a dormir al auto, para despertarme congelado, y subir a la terapia, y tener noticias de que por lo menos Luna estaba estable, una palabra que me generaba sentimientos encontrados. En el paralelismo con el país, también entramos en una etapa donde teníamos un respirador conectado y debíamos analizar un montón de variables y números nuevamente. Números que también señalaban cómo iba a ser nuestra calidad de vida sobre todo en las variables de inflación, en las variables del dólar, dejando fuera a muchas personas. Pero para mí en ese momento las variables más importantes eran las que veía en terapia. Viendo un poco de luz, casi al terminar el invierno Lunita empezó a mostrar signos de mejora y pudieron ir bajando los niveles de oxígeno que aportaba el respirador y también ir sacándola del coma, empezando ella a realizar el esfuerzo para respirar. Un buen día le sacaron el tubo y le pusieron una máscara con oxígeno. Le agradecí muy emocionado los servicios prestados al respirador, pero le dije que ya no lo necesitábamos más. Volvimos a casa una vez que Luna sorteó esta gran dificultad, y pudo hacer las bajadas escalonadas de la medicación más dura como el fentanilo, la morfina y demás. En el paralelismo con la situación del país, también tuvimos un poco de oxígeno, al escuchar noticias sobre nuestra Luna, escuchar noticias de que estaba activa y con sus valores intactos. La veíamos volver de a poco con un libro que se agotó inmediatamente y que sinceramente alguna parte de la sociedad detestaba. Pasó un poco el tiempo, Luna por su tema del SIC, síndrome de intestino corto, se atendió siempre en el hospital italiano con el equipo del Centro de Trasplante Intestinal, un grupo multidisciplinario de especialistas, donde hay médicos de diferentes especialidades involucrados en el tratamiento, cirujanos, nutricionistas, médicos clínicos, y demás. Hace unos 4 meses nos dan una hermosa noticia, iban a evaluar la adaptación que había realizado el intestino de Luna, e iban a dejar durante un tiempo de conectar la alimentación parenteral. Después de realizar la prueba y evaluando al mes y medio, nos dan una noticia maravillosa, el intestino de Lunita había podido hacer la adaptación morfológica para poder absorber los nutrientes, y no iba a necesitar más el catéter. Felicidad pura, sabiendo que sacábamos el gran riesgo de abrir todos los días una puerta que generaba demasiados peligros. Esta etapa en el paralelismo obviamente la traduzco en el gran gesto de nuestra Luna, de hacer una lectura de la realidad y en base a sus convicciones, que no eran nuevas. Hacía 1 año aproximadamente en una entrevista había contado que si tenía que dar un paso al costado o correrse del protagonismo principal, para lograr la unión de todo el peronismo ella estaba dispuesta,
y así es como demostró sus convicciones, el gesto de grandeza, correrse del centro y también incorporar a un equipo multidisciplinario, y crear el frente de todos, ofreciéndole a Alberto Fernández la presidencia. También mi sentimiento fue de enorme alegría, igual que lo que estaba viviendo con nuestra hija. Un tiempo después y luego de evaluar a Luna, también deciden sacarle la sonda nasogástrica, siendo este momento de gran felicidad y gran esperanza, ya que en la parte intestinal se iba acomodando la incertidumbre y dejando paso a ser una firme realidad, y de una firme esperanza de que todo iba a mejorar. También en la parte motriz y gracias a sus terapistas, kinesiólogo, estimuladora temprana, musicoterapeuta, maestras y demás, Lunita comenzó a caminar agarrada de un banquito, y regalándonos una inmensa alegría al ver que todo el esfuerzo, sacrificio y convicciones estaban dando sus frutos. Nos encaminamos hacia una recuperación total, ya que Luna tenga las mismas herramientas para su desarrollo que cualquier otro chiquito de su edad. En el paralelismo esta etapa la comparó con la victoria en las PASO, con el protagonismo compartido con referentes y con un gran equipo de trabajo, de una inmensa alegría y esperanza, sabiendo que hay reales posibilidades de que vuelva a gobernar una propuesta mejor que la que tenemos, sí sabiendo que es un camino difícil y sinuoso pero con la convicción de que si llegamos hasta aquí, podemos ir mucho más lejos. Tengo la convicción que el camino es cuesta arriba, tanto en la situación de mi hija Lunita como la situación del país, pero sé que manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, estando todos y dando un paso atrás del otro, vamos a poder ver el horizonte. Ese horizonte donde seamos felices, y nuestras herramientas para medir la sociedad dejen de ser solamente variables económicas, donde podamos incorporar variables de felicidad, esperanza, bienestar, sabiendo que esas variables sí son indicadores reales de nuestra calidad de vida, teniendo un buen presente que nos permita llegar a viejos, al final de nuestras vidas y al mirar hacia atrás estar satisfechos de la vida que tuvimos, y el legado que pudimos dejar. Gracias por leerme. Fernando Gabriel Albala. Este escrito lo realicé para poder exteriorizar un poco mis sentimientos, sin ánimo de ofender a nadie, pero con la esperanza de que le pueda llegar a servir a alguien que pase por situaciones similares y vea que siempre hay esperanzas. Somos muy efímeros, y me quedó marcado una copla de una canción de un grupo de artistas que realizan un arte maravilloso. Se llaman Tocando en Red y la parte de la copla que me llegó muy profundo dice: cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura, lo demás es polvo al viento. Solo volviendo a la tierra y haciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad. Con la potencia de un trueno, con la voz de la tormenta, esta coplita sencilla dentro el pecho me despierta. No ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz. Sin memoria y sin justicia se ha de secar un país. Ante abuelas, ante madres, heroínas de la historia, esta copla se arrodilla, honrando lucha y memoria. Coplitas para lo justo, ecuménico ideal, de que nadie es más que nadie, que para todos igual. Difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro, un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra, haciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad.